Muy bien. Me alegro mucho. A los tiempos convulsos, buena vibra, buena cara, buena actitud. Y buena información. Y buena información, muy importante. Sobre todo. Un saludo también para toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos e informarse con nosotros. Llegamos al jueves de una secuencia de días muy intensos noticiosamente, que iniciaron el pasado viernes 6 de marzo, cuando el INCIENSA confirmó clínicamente el primer caso de COVID-19 en el país. Fue el inicio de unos días cargados de informaciones difíciles de asimilar y muy delicadas. 6 días más tarde, hoy, jueves 12 de marzo, el ministro de Salud, Daniel Salas, informa que ya hay 23 casos confirmados y que el país ingresa en una segunda etapa en la atención de esta pandemia global. Así es, Eisel. En esta segunda etapa se prohibieron los viajes de funcionarios públicos fuera del país, se suspendieron las clases en 16 centros educativos públicos y privados, se limitó el aforo de espectáculos públicos al 50%, los partidos de fútbol se jugarán sin público, se reorganizó la atención en los hospitales y EVAIS de la Caja Costarricense del Seguro Social para priorizar el diagnóstico y la atención de casos relacionados al COVID-19. Como decías, una semana muy intensa aquí desde el set de Costa Rica Noticias. Nos sumamos al llamado de que todos levantemos la guardia lo más posible. Nos lavemos las manos con frecuencia, evitemos las aglomeraciones y los contactos cercanos. Estornudemos y tosamos siguiendo el protocolo. Vamos a cuidarnos entre todos, Eisel. Así es, don Ernesto, esa es la propuesta. Como país tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por cuidarnos mutuamente. Vamos a ver los titulares que preparamos para ustedes con estas y otras informaciones. Adelante. El Ministerio de Salud reportó un nuevo caso positivo por coronavirus. En total se registran 23 en las provincias de Alajuela, Heredia, San José y Guanacaste. La institución también anunció nuevas medidas de prevención. Los casos positivos por coronavirus también están afectando la economía de pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Disminución en las ventas y cancelación de reservaciones en algunos sitios turísticos son parte de los efectos. Las cooperativas que aún administran los EVAIS de la Caja Costarricense de Seguro Social en Heredia y Tibás podrán hacerlo por 2 años más. Este fue el acuerdo al que llegaron este jueves con autoridades de la institución. El secretario de prensa de Brasil, que se reunió con Donald Trump, salió positivo con la prueba del coronavirus. El mandatario estadounidense se niega a someterse a una prueba para descartar un posible contagio. Y en la sección deportiva, Costa Rica se quedó sin posibilidades de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio en la disciplina del taekwondo. Con 4 minutos. El presidente de la República, el ministro de Salud y el ministro de Relaciones Exteriores iniciaron a eso de las 5 de la tarde una reunión virtual con los jefes de Estado y de Gobierno que conforman el Sistema de Integración Económica, conocido como SICA, para hablar sobre el COVID-19. Periodista David Roversi se encuentra en Casa Presidencial y nos informa en vivo. Adelante, David. Buenas noches, don Ernesto, Eisel y por supuesto a todos los seguidores de Costa Rica Noticias. Como ustedes lo mencionan, a eso de las 5 de la tarde se reúnen de manera virtual los diferentes jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana, de lo que conocemos como el SICA, recordando que también, además de los países centroamericanos, está integrado Belice y República Dominicana. Evidentemente, cada uno de sus jefes de Estado de cada país está exponiendo la situación que se vive con esta pandemia del COVID-19, recordando por supuesto que Costa Rica, por lo menos hasta esta hora, es el que más contabiliza casos positivos en la zona. Pero bueno, aquí estamos esperando todavía lo que es el final de este encuentro virtual,
para saber qué es lo que se ha decidido, qué decisiones se toman también en conjunto como región centroamericana y por supuesto estaremos informando sobre esta situación. Pero bueno, como ustedes también adelantaban, hoy el ministro de Salud y las autoridades pertinentes han estado diciendo que son 23 los casos positivos en nuestro país. De momento no tenemos ninguna persona fallecida, también de manera oficial, así lo hace saber el Ministerio de Salud. Como les decía, somos el país que tiene más casos en Centroamérica, pero bueno, hemos logrado mantener a salvo a cada una de las personas que han sido afectadas, esto debido a la situación que ha planteado cada una de las autoridades. Además, hoy se tomaron decisiones también, como lo decían ustedes compañeros, como la de evitar que empleados públicos salgan de viaje, eso sí, haciendo la aclaración que no es de manera personal, porque se ha hecho una gran confusión, sino es por cualquier tipo de situación laboral. Pero vamos a ver la siguiente información que nos resume todo lo que ha estado ocurriendo el día de hoy con el COVID-19. Este jueves el Ministerio de Salud emitió nuevas medidas contra el COVID-19, como por ejemplo los cierres preventivos a centros educativos en riesgo, la reducción en un 50% de la capacidad aprobada de espacios de reunión pública y la suspensión de viajes al extranjero para empleados públicos. Los centros educativos con algún factor de riesgo, es decir, que algún docente, funcionario, estudiante o padre de familia tengan el virus, serán cerrados, así como aquellos que no cuenten con el servicio de agua. A este 12 de marzo, los casos confirmados son 23, uno más que este miércoles. Ese último caso también es un funcionario del Hospital de Alajuela y contacto del médico de 54 años. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento 17 personas positivas del COVID-19 han sido contactos con este hombre que se mantiene internado en el hospital. Del total de casos, 14 son mujeres y 9 hombres, 20 son costarricenses y 3 extranjeros. La mayoría de síntomas han sido leves o incluso están asintomáticos. También en esa misma línea se está prohibiendo todo viaje al exterior para funcionarios públicos. Eso responde a dos situaciones. Una, pues obviamente nosotros hemos estado detectando los casos que se han presentado de COVID-19, pero siempre ya sabemos que hay una pandemia declarada, que hay circulación del virus en diferentes partes del mundo y queremos también colaborar en minimizar las posibilidades de que se establezcan otras cadenas de transmisión. Pero también responde incluso, complementariamente, a que en este momento en realidad viajar es un asunto incierto. Actualmente hay 16 escuelas y colegios públicos y privados donde no se están impartiendo lecciones. Se trata de la Escuela San Felipe de Alajuelita, la Escuela República de Panamá de Desamparados, el Colegio Saint Francis de Moravia, la Escuela Reverendo Francisco, el Liceo Monseñor Rubén, CTP Máximo Quesada, el Liceo Nocturno de Desamparados, la Escuela Blue Valley, el Claretiano, Lincoln School, Golden Valley y Jardín de Niños Casita Feliz. Tomar una medida así, digamos, de un cierre absoluto, por ejemplo, tendría una gran afectación social en otras provincias donde no se están identificando aún factores de riesgo. Queremos mitigar los factores tanto de salud como de riesgo social de una forma articulada. Y esa es mucha la lógica detrás de nuestras decisiones que están fundadas en el criterio de los mejores expertos que tiene el país. Y eso es lo que habla el señor presidente de la República del impacto social, económico y de salud de nuestras familias, porque también tenemos que valorar todo lo que significa esas medidas que hemos tomado el día de hoy con base en todas las recomendaciones de los expertos en este tema. También estamos terminando una guía con orientaciones para ayudarles a los papás y a las mamás de los niños que van a estar en la casa para apoyarlos en el tema educativo con diferentes acciones. Ya esto está bastante avanzado para que mañana mismo se pueda divulgar a todos los centros educativos. Hasta el momento, según el Ministerio de Salud, se ha descartado 206 casos en Costa Rica. Bueno, y es que también la Organización Mundial de la Salud asegura que el 80% de las personas que contrae el nuevo coronavirus pues tiene síntomas de una
gripe común y corriente como la que podría tener cualquier persona. Solo el 15% también llegan a un internamiento y es tan solo el 5% que puede tener cuidados intensivos. Se dice también por parte de la Organización Mundial de la Salud que realmente son pocos los factores o al menos usted tendría solo una semana si no tiene factores de riesgo con lo que es el COVID-19. Veamos. Más de 60.000 personas en el mundo han logrado recuperarse del coronavirus COVID-19. Según datos del Ministerio de Salud, el 80% de los casos en el país presentan una gripe leve y podrán recuperarse satisfactoriamente. Incluso el ministro de esta cartera, Daniel Salas, descartó que una persona que tenga una enfermedad crónica y se contagie del virus sea sinónimo de gravedad. El jerarca recalcó que el virus puede afectar el organismo de una persona durante una semana. Significa que una persona con un factor de riesgo va a enfermar gravemente. Significa que tener un factor de riesgo o varios agregados, obviamente aumenta la probabilidad de que el cuadro progrese con una dificultad respiratoria y que eventualmente requiera de una atención en un hospital. Pero no significa tampoco que todas las personas con factores de riesgo van a enfermar gravemente. Es el grupo más vulnerable, es el grupo que tenemos que proteger más porque tiene esa probabilidad incrementada. Igual, dentro de los casos que hemos tenido, hay personas que han tenido factores de riesgo y no han enfermado gravemente, pero también sabemos que la cantidad de casos que hemos identificado pues es una cantidad todavía relativamente pequeña, ¿verdad? Asimismo, manifestó que una persona puede volverse a infectar del COVID-19 como cualquier otro virus si no se toman las medidas de prevención y no sube las defensas. Lo que ocurre normalmente con todos los virus es que se desarrollan defensas. Esas defensas protegen contra la reinfección durante varios meses y después de que esas defensas bajan puede haber otra vez infección. Sin embargo, hay personas que generalmente tienen problemas del sistema inmunológico, que tienen un sistema de defensa no óptimo, que lo que ocurre generalmente es que el virus persiste, no es que hay una infección de nuevo, sino que puede ser que haya algún tipo de mejoría, pero pueden otra vez recaer, pero es casi que por la misma persistencia del virus, porque su sistema inmunológico no logró desarrollar esas defensas que logran que no haya una reinfección. La Organización Mundial de la Salud también ha indicado que el 80% de las personas infectadas tienen síntomas de una gripe normal, el 15% requiere internamiento y solo un 5% necesita de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud hace énfasis en el protocolo de estornudo y lavado de manos. Bueno, compañeros televidentes, indicarles que acaba de llegar acá una directriz del Ministerio de Salud y también de Presidencia haciendo la aclaración, como les decía hace unos minutos, sobre las personas que no pueden salir siendo empleados públicos del país. Y se los voy a leer textualmente. Dice: como parte de las acciones preventivas y de mitigación para la atención de la alerta sanitaria por el COVID-19, se instruye a todas las instancias ministeriales y sus respectivos órganos para que procedan de inmediato a cancelar los viajes oficiales al extranjero de sus funcionarios y funcionarias, salvo aquellos viajes que sean estrictamente indispensables para la continuidad del servicio público prestado por la institución, así como de acuerdo a la naturaleza de las funciones que desempeña cada jerarca o funcionario. Se insta a las instituciones de la administración pública descentralizadas para que adopten la medida preventiva indicada en el párrafo anterior. Así que bueno, es parte de la aclaratoria que hay que hacer, porque muchas personas decían que no podían salir, que tienen viajes planeados y demás por ser empleados públicos, y bueno, esto no es así. Al igual en la Asamblea Legislativa, les decíamos días atrás, se había tomado esta misma decisión de hacer la mínima cantidad de viajes posibles, e inclusive en la Asamblea Legislativa hace escasos 20-30 minutos también se decidió por parte de los diputados que no habrá más ingreso al público durante algunos días, por lo menos los pertinentes, así lo crean necesario, según lo que han dicho también las autoridades de salud en nuestro país. Compañeros, con esto vamos a regresar con ustedes, que tienen más información en Costa Rica Noticias, y les tendremos por supuesto más detalles de todo lo que es la reunión de los jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana, en cuanto ya se desarrolle el final de esta reunión virtual que está llevando a cabo en este momento. Compañeros. Muchísimas gracias, David Roversi, desde Casa Presidencial. Y en otro ángulo del mismo tema, según la evidencia científica, el riesgo del COVID-19 para las
mujeres embarazadas y los niños en el vientre materno es muy bajo. La Organización Mundial de la Salud aseveró que las mujeres embarazadas no tienen mayor riesgo por el COVID-19. Solo un 1% de los casos de embarazo presentó complicaciones. Según médicos costarricenses, este virus en los niños neonatales no se ha presentado y en niños lactantes es un bajísimo porcentaje. Todos los casos saliendo de la enfermedad sin complicaciones. Es decir, que la evidencia científica, a pesar de ser escasa en este caso, observa que el COVID-19 presenta únicamente síntomas leves de un resfrío normal en los niños menores de 10 años. La literatura que está escrita hasta el momento habla que el riesgo sería sumamente bajo. De hecho, prácticamente no tenemos pacientes neonatales descritos como pacientes con COVID-19, ya tienden a ser de lactantes para arriba, pero aún así en todos los grupos etarios de edad pediátrica la incidencia de COVID-19 anda por debajo del 2% del total de afectados por este virus. Alcohol, desinfectante y otros productos de limpieza se han agotado durante esta semana. Por esta razón, hay quienes pretenden hacer su negocio vendiendo productos de manera ilegal en la calle o en redes sociales. Las autoridades reiteran el llamado para no comprar productos de dudosa procedencia. Por otra parte, el Ministerio de Salud advierte a la población evitar el uso de este tipo de productos, porque podría más bien ser un riesgo para la salud. Hugo Ramírez es dueño del abastecedor El Rincón en San Pablo de Heredia. Es uno de los muchos comerciantes que aseguran que se están agotando los artículos de limpieza. Ellos lograron comprar el lunes 40 alcohol en gel, pero este jueves ya solo les quedaban 4. Sí, la venta se ha escaseado bastante y aquí los proveedores que pasan, nadie trae, ningún proveedor tiene ni gel ni alcohol. Y todos los productos que son de limpieza, todos tienen escaseado. Nosotros tenemos proveedores que nos visitan, tenemos también, vamos a almacenes a San José a conseguir y en ningún lado conseguimos. Se escaseó definitivamente. Por medio de un comunicado, Walmart señaló que han tenido un aumento en la demanda en los últimos días de desinfectantes, alcohol en gel y otros artículos de limpieza, tanto para los hogares como para el cuidado personal. Los proveedores de estos insumos están procurando abastecer de acuerdo a sus posibilidades y de la misma forma procederemos nosotros. Ante esta situación es que están comenzando a aparecer ventas en redes sociales o ventas ambulantes en San José, donde ofrecen todo tipo de variedad de productos de higiene. Este jueves la Policía Municipal de San José encontró a un hombre que estaba vendiendo alcohol en gel sin permiso. Hoy fue el primer decomiso de un trabajador callejero, un vendedor informal que tenía una cantidad indeterminada de un gel antibacterial que lo ofrecía de manera abierta, según los testigos que estaban en la zona, como un producto para protegerse del coronavirus, pero que el producto que ofrecía realmente no tiene ninguna característica técnica en su etiquetado que permita determinar la cantidad de alcohol que estaba ofreciendo. El Ministerio de Salud reiteró el llamado para que la gente no utilice artículos que no cuentan con los registros sanitarios, ya que puede poner en riesgo a la persona. En eso la población ya lo sabe, lo hemos dicho muchas veces, en el momento que usted compra algo que no tenga registro sanitario, usted lo compra en la calle, usted no sabe si es un centro, ¿verdad?, serio, usted está arriesgando, no solamente por el gel, usted no sabe ni siquiera que le puedan haber puesto algo corrosivo para la piel o algo que puede intoxicar, que puede provocar algún daño severo sobre su salud, sino también con medicamentos. Lo hemos dicho con productos incluso alimenticios. O sea, cuando usted compra algo en la calle que no tiene un registro como tal, se está arriesgando. Y en eso hay que ser muy enfáticos, porque yo sé que la gente en este momento que anda tal vez tratando de ver dónde consigue alcohol en gel, puede salirle más caro ese alcohol en gel que eventualmente la solución que le podría eventualmente dar. La Fábrica Nacional de Licores está vendiendo en su tienda ubicada en Grecia alcohol antiséptico en 2.000 colones y alcohol de fricción en 1.350 colones. Y a las 7:20 de la noche vamos a nuestro primer corte comercial. Quédese con nosotros que enseguida volvemos con mucho más.
Las cooperativas que aún administran los EBAIS de la Caja Costarricense de Seguro Social en Heredia y Tibás podrán hacerlo por 2 años más. Este fue el acuerdo al que llegaron este jueves con autoridades de la institución. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Hay decisiones en la vida que pueden cambiar tu futuro para siempre. Estudiar es una de ellas. En CONAPE, creemos en quienes miran hacia arriba para alcanzar sus metas. Creemos en aquellos que saben que subir es difícil, pero eso no los detiene. En CONAPE creemos que cuando subís, lo único que vas a perder es el miedo a las alturas. En CONAPE, creemos en vos. Nos vamos a ir a una provincia diferente, una de las más pequeñas del país, pero por supuesto con muchísimo sabor. Háblanos del Angú. Vamos, en comparación de la semana pasada, insisto, estamos levantando nivel, pero aún pueden más todavía. ¿Sí? Espectacular, espectacular la presentación, el sabor, el Angú, como el de mi abuelita. Un extraño virus que surgió a fines de 2019 mantiene en alerta al mundo entero. El coronavirus, un padecimiento parecido a la influenza, ha comenzado a generar pánico entre la población, por lo que es importante que los especialistas nos informen y orienten sobre la realidad del problema. Coronavirus, la epidemia. De lunes a viernes a las 6 de la noche, sábados a las 7 de la noche y resumen los domingos a las 6 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 22 minutos. ¿Cuál es el tipo de cambio en la compra y venta del dólar que aplicará para mañana viernes? Según el Banco Central de Costa Rica, la compra estará en 561 colones con 70 céntimos y la venta estará en 567 colones con 42 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y menos ventas y disminución de reservas y cancelaciones están afectando la economía de los pequeños y microempresarios de todo el país. El Banco Central de Costa Rica ya anunció que vigilará las actividades financieras en caso de que se necesite responder ante cualquier impacto del COVID-19. Las autoridades monetarias y financieras de nuestro país anunciaron que están monitoreando estrechamente la situación en la economía nacional y en el sistema financiero debido a la llegada del COVID-19. Las diversas entidades afirman estar preparadas para responder con medidas que afiancen la estabilidad financiera y mitiguen el impacto potencial del coronavirus sobre los hogares y las empresas. En el comunicado que realizó el día de ayer, pues nos recuerda que ellos tienen herramientas adicionales a lo que es la política monetaria y también está la regulación del sistema financiero y están analizando qué medidas pueden tomar. Lo que ha ocurrido en otros países es que se han suspendido, por ejemplo, las medidas o los indicadores de mora, las carteras de mora del sistema bancario o se han extendido los plazos para que las personas no se preocupen en el pago de sus préstamos. En la entidad señalan que al ser Costa Rica pequeña y abierta, la economía está expuesta a los efectos económicos globales de este virus y que los principales canales por los que este fenómeno podría afectar la actividad económica son la irrupción en las cadenas de producción global y en particular de las importaciones y exportaciones de bienes manufacturados, la aceleración de la demanda externa por nuestras exportaciones, el impacto sobre el turismo y potenciales efectos negativos sobre la demanda interna.
Por ejemplo, la Cámara de Turismo dio a conocer este jueves que la Cámara Costarricense de Hoteles reporta más de 8.000 noches de hotel canceladas, principalmente para abril, mayo y junio. Asimismo, un descenso en las ventas futuras que oscila entre los 5 y un 50%. La Asociación Costarricense de Agencias de Viajes indicó que las agencias emisoras han tenido que cancelar cerca del 90% de las reservaciones hechas a Europa y Oriente, y las reservas a futuro han caído en un 50%. Por su parte, la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo comunicó que tuvieron cancelaciones importantes de grupos de turistas japoneses y grupos de estudiantes, principalmente estadounidenses. Además, la Cámara Costarricense de Restaurante y Afines señaló que las medidas tomadas por el gobierno, como suspender actividades masivas, son de alto impacto económico para el sector, que representa casi 19.000 restaurantes y bares. Aunado a esto, la cercanía con Semana Santa preocupa al sector turístico, pues esta suele ser una de las épocas en donde los costarricenses más toman vacaciones. Entendemos que la Semana Santa es una época predilecta por las familias costarricenses para hacer turismo. Esperamos que para ese momento no solamente la propagación esté contenida y muchos de los casos que ya han sido abordados estén en recuperación, y eso de alguna forma le permita a los costarricenses pues bajar los niveles de ansiedad y de expectativas que existen en este momento, y por supuesto con la confianza en que nuestras empresas turísticas están aplicando todos los protocolos rigurosamente para cuidarlos a ellos y a sus colaboradores. La afectación también golpea a los microempresarios, que ven sus ingresos familiares reducidos por decisiones del gobierno o porque la población está dejando de salir de sus casas. Visto en la necesidad de cancelar mis talleres. Esto porque existe mucho miedo también, mal manejo tal vez de información, o no han sabido, estamos entrando en pánico. Por ende, he tenido que cancelar mis talleres, eso es dinero menos que entra. Mi servicio de catering service no ha sido contratado por el momento, y los que ya tenía pues me han informado que las fechas han pasado hasta nuevo aviso. Hemos visto como esta semana las ventas han disminuido considerablemente. Las personas, tanto adultos como jóvenes, tienen la tendencia de comprar con mucho recelo. Hemos visto nuestras disminuciones en las ventas considerablemente. Creo que de alguna u otra manera este virus va llegando y va calando tanto en la economía de este país, que va a ser difícil dentro de un mes, 2 meses, poder sobrellevar un negocio. Las empresas del sector servicios están teniendo menos problemas debido a que tienen opciones como lo que es el teletrabajo. Sin embargo, otras empresas relacionadas a los sectores de manufactura y producción de bienes en general, pues tienen mayores problemas en sus cadenas de suministro. Esto ha hecho que estos sectores tengan una caída en su producción. En el Banco Central afirman que la principal afectación en el sistema financiero podría darse en un potencial aumento de la cartera morosa, en particular de los sectores que están siendo más fuertemente afectados por las consecuencias del virus, ya sea por la baja de sus ventas, reservas o cancelaciones. Los choferes de autobús se lavarán las manos más seguido para prevenir el contagio del COVID-19. Tener alcohol en gel en cada unidad para que los choferes desinfecten sus manos y que el personal de recaudación utilice guantes serán medidas que las empresas autobuseras implementarán desde hoy para evitar los focos de contagio del coronavirus. Así lo anunciaron este jueves representantes de diversas cámaras de ese sector. Mermar el temor que se ha venido generando en los últimos días en relación al contagio del coronavirus. Las unidades deberán ser desinfectadas, limpias, sobre todo los pasamanos, las ventanas, los pasillos deben ser lavadas y salir totalmente desinfectadas cuando salen del plantel a dar el servicio y cuando regresen al plantel. Cada vez que regresen al plantel tienen que seguir este procedimiento. También estamos tomando en consideración pues, la población más sensible de nuestros colaboradores, que son los conductores, los que están en contacto con los usuarios, y se establecen medidas como por ejemplo portar gel para que ellos puedan desinfectar sus manos, porque son los que están en un contacto directo con dinero, con el usuario, alcohol en gel hasta un 70%. Además, 200 buses llevarán publicidad externa e interna para informar a los usuarios y prevenir el contagio.
Hoy además también implementamos una campaña de comunicación poniendo a disposición de las autoridades 200 unidades de autobús que están debidamente identificadas, rotuladas en sus costados, en su parte trasera, con información de prevención girada por las autoridades, que no es solo para los usuarios de autobús, sino para todo el país. ¿Qué medidas debo tomar para minimizar el riesgo y evitar este contagio? Las empresas autobuseras también se comprometieron a realizar la limpieza diaria de las unidades y dotar al personal encargado de equipos de protección especial para realizar esa tarea. Y la Contraloría General de la República dio luz verde a la implementación de cámaras viales. La entidad rechazó de plano los 3 recursos de apelación presentados por China National Electronics, Consorcio Proyecto ITS y el Consorcio ITS Costa Rica. Estas empresas adversaban el acto de adjudicación de licitación pública internacional del COSEBI para la implementación de cámaras en carreteras, así como su mantenimiento y control. Según el ente contralor, las razones del rechazo de los recursos obedecen a que estas 3 empresas no lograron desvirtuar una serie de incumplimientos atribuidos a sus ofertas en sede administrativa, lo que les restó legitimación para continuar el proceso de reclamo. El COSEBI había adjudicado el pasado 10 de febrero el Sistema Integrado para Control de Movilidad Vial al Consorcio Gestión Tecnológica ITS, integrado por Raxa, Elice, Sensigatso y Lamprosa. El proceso, que hoy queda en firme con la resolución de la Contraloría, y tiene una inversión aproximada de $54 millones. 5 empresas presentaron sus ofertas para construir un paso elevado en Atillo. El CONAVI deberá escoger entre MECO, Hernán Solís, el consorcio Copisa Intra Atillos 4 y Viaducto Atillo 4 para definir cuál de estas será la encargada de diseñar y construir el paso elevado en Atillo. Este proyecto constará de rampas de aceleración, desaceleración y calles marginales con el fin de agilizar el tránsito en ese sector de la circunvalación. La obra deberá ejecutarse en un plazo de 540 días naturales, 180 que serán para el diseño y 360 para la fase constructiva. Ahora el CONAVI debe iniciar un análisis legal, financiero y técnico de cada oferta para definir cuál es la mejor opción. Además, en la circunvalación se construye un nuevo túnel en la antigua rotonda de las Garantías Sociales que se espera esté listo este mes de marzo. Y esta semana también se anunció el inicio de obras para construir la unidad funcional 1 de la circunvalación norte, que va desde La Uruca hasta la León 13. De la noche con 33 minutos. A esta hora hacemos un repaso por carretera gracias a la señal que nos facilita cámarasvialesr.com. Observamos la ruta 211 en el cruce entre San Francisco de Dos Ríos y Zapote. A esta hora prácticamente es nula la cantidad de vehículos que está transitando por el sector, por lo que obviamente hay condiciones muy favorables para transitar sin lluvias y con buena visibilidad. Nos movemos hacia la ruta 122, Belén de Heredia, en el sector de la Panasonic. Se ve circulación muy fluida, muy fluida, un muy buen momento para pasar por ahí. Superficie de rodaje seca y buena visibilidad. Circunvalación ruta 39 en la rotonda de La Juelita. Aquí vemos un poquito más de vehículos transitando, pero también en condiciones fluidas. La capa de rodaje seca y buena visibilidad en este sector. Nos movemos hacia la ruta 1 en La Uruca, en las cercanías del Hospital México y del CINART, y se ve una circulación de vehículos muy fluida, muy poco tránsito, buena superficie de rodaje seca y buenas condiciones de visibilidad. Creo que se empieza a apreciar una disminución en la circulación vial a partir de los llamados a teletrabajo y otras medidas que se han tomado.
Y con estas imágenes, cuando son las 7 de la noche con 35 minutos, hacemos de nuevo una pausa comercial. Recuerde que tenemos más información para usted al volver. El secretario de prensa de Brasil, que se reunió con Donald Trump, salió positivo con la prueba del coronavirus. El mandatario estadounidense se niega a someterse a una prueba para descartar un posible contagio. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recoge sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. La esperanza y los sueños están en cada esquina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. Los Chances, todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Código 13, el programa de CINAR Costa Rica Medios, vamos a tener una entrevista de fondo con un experto en Derecho Digital. Y también conocemos la historia de un científico costarricense que busca vida en otros planetas. Te esperamos. Código 13. Acceso a la tecnología. No era normal bailar y que es un poco un mensaje de conciencia a la realidad en la que estamos y por donde pasan nuestros cuerpos, ¿verdad? Que no son descontextualizados. Así como el músico nos debemos al público, pues es importante para uno también ofrecerle algo al público, no solamente pararse en un escenario, sino que haya un producto. Entonces, como lograr combinar todo eso para hacer un sonido es como el reto que más me atrae de la música. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora le mostramos la tasa básica pasiva que establece el Banco Central de Costa Rica. Se mantiene en 4.5%. La Cámara de la Construcción solicitó al Poder Ejecutivo una intervención inmediata del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Los empresarios señalan que la entidad tiene gravísimos problemas de gestión que le dificultan una adecuada planificación y control para asegurar la finalización de los proyectos constructivos. Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, afirma que la situación en el AIA es un problema de gestión institucional y no de falta de agua. Agrega que la atención de los problemas de desabastecimiento de agua y la falta de construcción de infraestructura hidráulica no pueden esperar. Esta no es la primera vez que la organización pide acciones respecto del AIA. En el 2018 enviaron una carta al presidente mencionando la urgencia de las medidas y en enero de este año lo reiteraron durante una conferencia de prensa. La Contralora General de la República, Marta Acosta, señaló que la ARECEP ha calculado mal la tarifa eléctrica por años, generando con esto pérdidas por hasta 24 millones de dólares al ICE y a los costarricenses. En la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la Contralora General de la República, Marta Acosta, señaló que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha violentado su propia metodología para establecer las tarifas eléctricas, generando con esto pérdidas al Instituto Costarricense de Electricidad y a los usuarios por más de 24 millones de dólares, esto tan solo a mayo del 2019. Las principales conclusiones son que la ARECEP desaplicó sus propias metodologías a la hora de definir las tarifas eléctricas y la Contraloría lo detectó en
en su auditoría. Además, estamos diciendo que la Contraloría tampoco ha invadido las competencias de la ARECEP, puesto que lo que nosotros estamos diciendo es que la ARECEP ni siquiera aplicó sus propias metodologías. Los diputadas y diputados de la comisión se mostraron asombrados de las cifras que dio a conocer la Contralora. Además, mostraron su preocupación ante las mismas. Es preocupante la manera en que ARECEP está definiendo las tarifas eléctricas, porque básicamente lo que se ve es que hay una inclinación a favorecer a proyectos de generación privada que ya hoy por hoy gozan de beneficios, como el hecho de no tener que pagar respaldo y frecuencia, ¿verdad? Todos los servicios auxiliares los paga el ICE, mientras ellos nada más venden la electricidad independientemente de si es eficiente o no. Hoy queda en evidencia que han habido errores de cálculo por parte de la ARECEP a la hora de establecer las tarifas en algo tan sensible para el bolsillo de las y los costarricenses como es la tarifa energética. Es una irresponsabilidad el darnos cuenta hoy que por parte de ARECEP hubo errores de cálculo que pueden llegar a representar hasta 24 millones de dólares en pérdidas para el ICE. Este es un tema obviamente que no se puede quedar así, es un tema en el cual obviamente esta comisión tiene que tomar cartas en el asunto. Los legisladores plantearon la posibilidad de hacer un careo entre la Contralora General de la República y el Regulador General de la República para esclarecer esta situación. El diputado del Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales, propone reformar el reglamento del voto de censura a ministros de gobierno para que no ocurra nuevamente lo sucedido con Víctor Morales Mora, quien renunció al Ministerio de la Presidencia previo a la votación de censura en el primer poder de la República. Las renuncias de Víctor Morales Mora al Ministerio de la Presidencia y de Luis Daniel Soto al Viceministerio de Planificación provocaron que el diputado del Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales, busque reformar el artículo 214 de la Asamblea Legislativa, el mismo referido al voto de censura contra los ministros de gobierno. Tuvimos dos mociones admitidas y en discusión, donde los jerarcas pudieron renunciar sencillamente y evitar que la Asamblea Legislativa manifestara su rechazo con el ministro de la Presidencia y el ministro ahí de Planificación. Si el reglamento estuviera como lo estamos proponiendo, ya la Asamblea hubiera podido votar de forma inmediata las dos mociones y manifestar su repudio a las acciones. Pero ¿dónde es que radican los principales cambios que está impulsando el verde y blanco? Lo que estamos haciendo es acortarlo de manera que pueda tener un procedimiento abreviado como lo tiene la discusión y votación de los informes de comisión, para que pueda incluso tenerse en la segunda sesión después de admitida la votación inmediata sin mayor demora. Bueno, lo que dice el reglamento de la Asamblea Legislativa es que se tiene únicamente la primera parte, que sabemos que es muy corta para discusión. Cada diputado tiene un uso de tiempo determinado, puede usarlo y agotándolo día con día. Esto, según los cálculos, puede durar incluso 2 meses de discusión. Y al final se pierde, digamos, la idea del voto de censura, que es que la Asamblea Legislativa pueda manifestarse con un caso contra. Cabe indicar que la propuesta de ley es clara en cuanto a que si la lista del uso de la palabra por cada diputado se da por agotada en el primer día, sin mayor trámite, se procederá a la votación de la moción de censura en forma pública. Entre tanto, si no se agota la lista del uso de la palabra faltando 5 minutos para las 7 de la noche del segundo día, la presidencia dará por discutida la moción de censura y procederá a su votación de manera inmediata. Liberación Nacional le pide al gobierno excluir a las municipalidades, universidades y Poder Judicial del proyecto de empleo público. Por su parte, la fracción opositora afirma que el nuevo texto de la iniciativa deja muchos vacíos y dudas. Aunque en principio creyeron en entrarle parejo a todo el sector público, en Liberación Nacional matizan su postura y piden al gobierno considerar posibles exclusiones en el actual proyecto de reforma al empleo público. No incluir el régimen municipal, a las universidades públicas y al Poder Judicial son parte de las observaciones enviadas en una carta a la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Nosotros estamos considerando la posibilidad de que se excluya o que no vemos conveniente, por ejemplo, que esté incluido dentro de ese proyecto lo que son el régimen municipal, lo que es el FES, el presupuesto universitario, y entonces estamos en esa discusión también incluida lo del
presupuesto del Poder Judicial. Sin embargo, en el PLN no renuncian del todo a incluir a estos regímenes, sino en hacerlo de la manera correcta, afirman, como por ejemplo la vía de la reforma constitucional. Para que realmente envíen a la corriente legislativa un proyecto más maduro, un proyecto que venga más integral y sobre todo que defina muy bien cuál es el alcance que pretenden hacer con la ley de empleo público, a quién quieren tocar y a quién no quieren tocar. Y si hay que hacer algunos subregímenes, pues que lo indiquen. Y si hay que hacer alguna legislación paralela, hay que hacerla. Y si hay que reformar la Constitución, también tendríamos que hacerlo. El proyecto de reforma al empleo público suma su segundo texto, luego de que la Comisión Legislativa descartara el año pasado el primero, por considerarlo insuficiente. La iniciativa es prioritaria por el Poder Ejecutivo, pero también lo es para fracciones opositoras mayoritarias, como en el mismo caso de Liberación Nacional. Y la Fiscalía General continuaba este jueves con el allanamiento en un data center del ICE, ubicado en Cartago. La diligencia judicial comenzó el martes a las 3 de la tarde y se realiza por la investigación sobre la unidad presidencial de datos, el centro de resguardo de datos del ICE en Guatuso, en el Huarco de Cartago, es donde la fiscala general Emilia Navas realiza desde el martes el allanamiento. Y vamos a otras informaciones nacionales, porque tras una reunión entre la Caja Costarricense de Seguro Social y las cooperativas de salud, se acordó extender el tiempo de administración de los EVAIS a cargo de ellos por 2 años más. Las 4 cooperativas de salud que administran 117 EVAIS de la Caja Costarricense de Seguro Social estaban preocupadas porque su contrato vence este próximo 31 de diciembre y la institución pretendía asumirlos. Sin embargo, la mañana de este jueves, en una reunión en Casa Presidencial con el presidente ejecutivo de la Caja, se acordó dar una prórroga de aproximadamente 2 años para estos EVAIS. Bueno, básicamente hubo un compromiso por parte de la presidencia ejecutiva, nos comentó que se va a tratar de canalizar mediante una reunión hoy en la tarde para agendar la futura negociación del reglamento interno para contratación de terceros y también pues, buscar alguna alternativa para ver cómo hacemos nosotros las cooperativas de salud para lograr continuar bajo una manera, digamos, de contratación postergada de aproximadamente 2 años. La idea es luego sacar a licitación estos EVAIS de Copesiva, Copesaín, Copesalud y Copesana, luego de hacer algunas modificaciones al cartel de licitación. Nosotros salimos de la reunión con la interrogante sobre la modificación del reglamento y la política de terceros. El presidente de la Junta Directiva de la Caja se fue con el compromiso de convocarlo en la Junta Directiva para las próximas semanas y estamos esperando y vamos a ser respetuosos de la decisión que tome la Junta Directiva. Para nosotros es fundamental que el reglamento que alberga los contratos con los terceros sea modificado y de esa forma nosotros tengamos la seguridad jurídica a la hora de licitar. Estos EVAIS atienden 500,000 de personas y dan empleo a unas 1.000 personas más. Es por esta la preocupación de los administradores al pensar qué va a pasar con ellos. Y el Hospital de Niños también está teniendo un protocolo especial para los menores que presentan infecciones respiratorias y que deben ser atendidos en la consulta médica. A la entrada del Hospital de Niños ahora lo espera un médico que lo valora antes de su ingreso y si viene con síntomas respiratorios, de inmediato se le entregan mascarillas con el fin de evitar el contagio a otras personas que vienen con síntomas diferentes. Estas medidas se extremaron para evitar casos de COVID-19. Estamos haciendo un llamado a la población que tiene citas selectivas, no al paciente que está que viene enfermo agudamente, sino al paciente que está con un resfrío, con síntomas respiratorios y que tiene una cita electiva, por ejemplo, en una consulta de alguna de las especialidades del hospital, o si el paciente está sano, pero la persona que lo puede acompañar está con síntomas respiratorios y no se consigue otro acompañante que no tenga síntomas respiratorios, a que por favor reprogramen la consulta de esos pacientes.
En este momento los virus están circulando en el hospital de niños con mayor fuerza son la influenza, la parainfluenza 3 y 1 y el sincicial respiratorio. En realidad, tanto el mes de enero como el mes de febrero fueron meses con relativamente una cifra baja de consultas por infección de vías respiratorias. Siempre es el principal diagnóstico de atención, pero fueron alrededor de 956 casos en el mes de enero y como 840 que tuvimos en el mes de febrero. Por semana el hospital de niños está atendiendo 200 casos de virus respiratorios, es decir que la ocupación está a un 73%. Autoridades de salud insisten en el lavado de manos y los protocolos de estornudo y tos, así como el saludo sin manos y sin besos. 7:50 de la noche, estamos en vivo en Costa Rica Noticias y vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Yo sentía que la vida sin alcohol pues simplemente no era vida. Yo los veía pues olía la marihuana, ¿verdad? Y los veía como hacían el cigarro. Porque yo pensaba que se voy a dejarlo el día que yo quiera. Pero ya cuando lo quise intentar me di cuenta que ya no podía. Si quiero seguir pues acumulando logros, tiene que ser a través de la sobriedad. Para mí no hay otro camino. 360. Los viernes a las 10:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. El coronavirus, modos, transmisión, cuidados y cómo no caer en el pánico. En el programa A Fondo. Véalo este lunes 16 de marzo a las 10 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. ¿Cómo se prepara una chanfaina guanacasteca en la sazón que nos une? En una olla grande, cocine a fuego medio las vísceras y la cabeza de cerdo. Agregue chile dulce, cebolla, ajos y orégano. Luego agregue algunas lecciones inolvidables. El crocante no lo trabajaste bien, muy grueso, ¿verdad? Si vas a hacer un chip hay que trabajarlo con una bandolina o algo bien delgadito. Y listo. Disfrute de la sazón que nos une. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Mi nombre es Teddy Vargas. Yo salía de mi trabajo, el carro perdí la llanta y se volcó. A la hora de volcarse, yo me salí del auto y el carro quedó encima de mi cabeza. Pero aquí tengo un muchacho a la par mía que estuvo 3 meses en coma. Documentales UNED. Aquí por 13. Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Hace algunos minutos concluyó la reunión virtual que mantenían el presidente de la República, el ministro de Salud y el ministro de Relaciones Exteriores con todos los miembros representantes del Sistema de Integración Económica Centroamericana, SICA, en el cual hablaban todos los temas importantes en torno al COVID-19. Estas son parte de las declaraciones que está enviando Casa Presidencial sobre este encuentro virtual. Escuchemos las palabras del señor presidente de la República, Carlos Alvarado. Sanitaria. Creo que es algo que tenemos que también considerar como región para hacer ese abordaje integral. Coincido en que nuestros cancilleres, nuestras cancillerías deben empezar a articular. Con nuestra ministra de Salud ha sido fundamental esa comunicación, esas buenas prácticas, esos consejos a tiempo. De cambio. Señores presidentes, todos acá sabemos que hemos estado buscando retomar el diálogo político y general de SICA, porque también él tenía algunas ideas que habíamos compartido para poder establecer la agenda. Muy bien, señor presidente. Sí, la idea que, como habíamos conversado con usted, sería unas palabras iniciales de apertura
como usted lo está mencionando. Tratar este tema tan difícil del coronavirus en lo que tiene que ver con sus efectos de salud. Y las medidas de transportación aérea, marítima o terrestre. Implementar la parte de cooperación económica para los distintos países y me parece positivo que eso se esté considerando y que se pueda hacer con cada país de una manera expedita. Para el canciller también por escrito nuestra no objeción a la declaración para que sigamos trabajando en conjunto y de paso también puedes aprovechar para enviarles a todas y a todos un abrazo fraternal y gracias también por participar en la sesión y gracias, presidente. Y en la sección Animales en Libertad de este jueves hacemos un llamado a la reflexión. En Kenia, cazadores furtivos asesinaron a las 2 únicas jirafas blancas hembras que existían en el mundo. Estas especies, catalogadas como rarísimas, fueron detectadas por primera vez en 2016 y sufrían de una enfermedad llamada leucismo, que es la pérdida de pigmentación en la piel. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Iniciamos la sección de Animales de hoy con una triste noticia. El mundo llora la matanza a manos de cazadores furtivos de la única jirafa blanca hembra y su cría existente en el mundo. Según informó el diario internacional BBC, los científicos no encontraron esqueletos de las jirafas después de una larga búsqueda, lo que significa que podrían haber muerto hace mucho tiempo. Esta jirafa habitaba en un santuario de vida silvestre en Kenia y fue denominada en el año 2016 como Michael Jackson, ya que presentaba síntomas de vitiligio, la enfermedad que podría haber afectado al famoso cantante. En el caso de estos animales, la enfermedad se le conoce como leucismo y se trata de la pérdida parcial de la pigmentación del color gris de sus pieles. Según los expertos, durante los últimos años han sido documentados y estudiados diversos casos de jirafas leucísticas parciales, una alteración de origen genético que produce una falta permanente de la coloración, parecida pero no idéntica al albinismo. Con la muerte de esta hembra y su cría, solo queda un macho con sus mismas características. Ambas jirafas fueron vistas por última vez hace 4 meses, según los guardaparques. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Lamentable esta situación sin duda alguna. Y en informaciones internacionales, el jefe de comunicación de la presidencia de Brasil dio positivo tras realizarse la prueba del coronavirus. Él participó de un viaje oficial junto al presidente de su país, Jair Bolsonaro, en Estados Unidos. Durante la visita compartieron reuniones con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien a la fecha se está negando a practicarse la prueba para detectar un posible contagio. Su homólogo de Brasil, Bolsonaro, sí se realizó la prueba y está a la espera de los resultados. La reunión oficial se llevó a cabo en la Florida, Estados Unidos, entre el sábado anterior y el martes de esta semana. Brasil tiene 60 casos de coronavirus confirmados y 930 casos sospechosos. 7 de la noche con 59 minutos, estamos en vivo en el noticiario estelar de Costa Rica Noticias. Esperamos haberle entregado información interesante y actualizada. Vamos ahora a una pausa, pero quédese en la pantalla de 13 Costa Rica Televisión, porque en unos minutos nuestro director Ernesto Rivera conversará con la oceanógrafa y la exploradora polar Melania Guerra. En unos minutos vamos a conversar con esta científica costarricense especialista en el sonido de los mamíferos marinos y quien ha visitado los 2 polos del planeta, el Ártico y la Antártida, en una entrevista interesantísima sin duda. Quédese con nosotros.
el reconocido Festival Cervantino nos lleva este viernes 13 de marzo hasta Guanajuato, México, donde disfrutaremos de la orquesta puertorriqueña El Macabeo, sus temas llenos de ritmo y pasión, el talento de sus integrantes y sus letras cargadas de una fuerte denuncia social. A las 9:30 de la noche y con repetición el domingo 15 a las 4 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Y es como una carrera alocada hacia un lugar que no hay una dirección. Hay que tener claridad acerca de cuáles son esos mandatos sociales. El asunto aquí es cómo mantener un proceso sano. El mérito de las acciones y logros materiales es poco, se valora poco. Como asociarse a Dios en tratar de hacer un mundo mejor. Costa Rica suena así, el espacio musical creado exclusivamente para el artista nacional. Nuevos talentos y nuevos sonidos. Costa Rica suena así, todos los sábados a las 8 de la noche. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy feliz como todos los días. Me van a amar. Sin secretos con Doris, lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. Estamos en la cuenta regresiva hacia el Bicentenario. Pronto cumpliremos 200 años de vida independiente. Retomaremos en persona, de cara al Bicentenario, 4 ejes temáticos que nos retratan: movilidad, salud, violencia lastimosamente y también nuestra capacidad de diálogo. Los lunes a las 9 de la noche, en persona. En persona, de cara al Bicentenario, con Evelyn Fachler, a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estamos en vivo 8:02 de la noche. La vida en los océanos es un mundo desconocido para la mayoría de los habitantes del planeta. Los océanos ocupan el 70% de la superficie, pero desde hace siglos los mares han sido para la humanidad simplemente una gran factoría, un espacio líquido que nos abastecía de peces, una carretera ilimitada para transitar mercancías y también un espacio más para la guerra. El famoso oceanógrafo francés Jacques Cousteau decía hace ya décadas que si seguimos vertiendo basura al mar, nos vamos a convertir en basura. Explorar los océanos de la Tierra es una de las grandes aventuras científicas. Una oceanógrafa costarricense ha trabajado en esa aventura explorando las aguas y las criaturas que viven en el Ártico y en la Antártida. Es ingeniera mecánica y luego obtuvo un doctorado en oceanografía en la Universidad de California. Cariñosamente la apodan la tica polar. Doctora Melania Guerra Carrillo, bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Buenísimo. Melania, para iniciar, expliquemos un poco su trayectoria. ¿Cómo se combinan en un mismo perfil científico la ingeniería mecánica y la oceanografía?
Claro, pues eso data de muy temprano en mi vida. Como mencionaba, al oceanógrafo Jacques Cousteau fue una de mis grandes influencias. Yo lo sentía cercano porque él visitaba Costa Rica muy a menudo, venía a la Isla del Coco y hacía sus exploraciones y traía ese mundo submarino directo a nuestra sala de la casa. Así que yo lo sentía como un ejemplo muy cercano. Y el otro cercano que era don Franklin Chang, por supuesto. Así que yo sabía, identifiqué que esos aspectos y esos elementos que ellos tenían en su vida, de una vida de viajes, de exploración, de aventuras, era algo que yo quería tener. Y me di cuenta eventualmente que la ingeniería y la tecnología era lo que hacía posible que ellos hicieran cualquiera de sus exploraciones, ya fuera un submarino o un equipo de buceo o un equipo espacial o un traje espacial. Entonces identifiqué que era gracias a la tecnología que se podía explorar mundos extremos donde las circunstancias y las condiciones son completamente diferentes a las que experimentamos en nuestra realidad normal. Y pues decidí estudiar ingeniería para más adelante aplicarla, aunque no sabía de cuál forma, ya fuera el espacio, el océano o los polos. En las opciones estaban el fondo del mar o la luna. Traté de dejar todas las opciones abiertas. Y después hizo oceanografía en California. Exacto. Eventualmente me convenció mucho el aspecto de conservación, el de estar cercano con la naturaleza, y entonces estos ambientes extremos como el océano y los polos son una aplicación perfecta de cómo la tecnología permite que los investiguemos y los estudiemos, ya que somos alienígenas ahí, pero al mismo tiempo tiene esta meta y este objetivo de conservación. Durante muchos años se dedicó a estudiar el sonido de los mamíferos marinos. ¿Qué averiguó? ¿Qué sabemos de esos seres que viven acá al lado, pero a la vez muy lejos? Así es. Bueno, creo que mucha gente se puede identificar con haber metido la cabeza debajo del agua y darse cuenta que uno no puede ver muy lejos. Y es porque la luz no viaja bien en el agua, mientras que el sonido viaja 4 veces más rápido en el agua que en el aire. Así que todas las especies marinas se han creado adaptaciones a lo largo de millones de años para que toda su información, toda la manera como perciben su entorno sea a través de los sonidos. Así que se vuelve muy interesante cómo aplicando y escuchando la acústica debajo del agua podemos entender muchas cosas de estos animales que en muchos casos solo pasan un poco porcentaje de su vida expuestos en la superficie. Entonces, pues tanto mi ingeniería en diseñar instrumentos y analizar datos, como la parte ya más biológica y ecológica de estudiar el ecosistema, se volvió una combinación perfecta para mis sueños de explorar y de tener aventuras. ¿Y cómo era ese proceso? ¿Cómo se estudia a estos animales en el fondo del mar a partir del sonido? Pues inicialmente estos estudios fueron muy de casualidad, fueron las fuerzas navales que estaban poniendo submarinos y tratando de detectar a los submarinos enemigos, que empezaron a darse cuenta de que había todo este mundo acústico debajo del agua, que ya una vez que los biólogos empezaron a interpretar esos datos, se dieron cuenta de que uno puede entender muchas cosas sobre el ecosistema. Por ejemplo, uno puede saber cuáles especies están presentes o en qué momento están migrando, cuándo se van, cuándo llegan, hasta se puede de alguna forma tratar de estimar de qué tamaño es la población, más o menos como si uno cerrara los ojos en un estadio y tratara de saber si hay mucha gente o poca gente de acuerdo a cuánto están aplaudiendo, cuánto están gritando. Así que hacemos algo parecido como un censo acústico para tratar de saber cuántas especies hay y si en unos años hay más o hay menos, dependiendo de qué tanto están vocalizando. ¿Y esa vocalización es posible de descodificar? ¿Podemos rudimentariamente saber de qué hablan? Esa es una pregunta muy interesante y para los biólogos, por supuesto, eso es la clave de tratar de entender esas comunicaciones. Depende de las especies. En algunas especies llevamos muchos años de estudiarlas, por ejemplo, las ballenas jorobadas o las ballenas orcas. Son especies que tienen una trayectoria muy larga y podemos identificar no qué significan las llamadas, pero saber cuáles son llamados de reproducción, por ejemplo, que los machos están tratando de atraer a las hembras, o cuáles son llamados de alerta, o cuáles son llamados que se hacen en la época de alimentación. Entonces, no le podemos asignar un significado, pero sabemos en cuál contexto están realizando esas llamadas. Y otras especies que apenas estamos empezando a saber cómo se vocalizan o qué llamadas hacen, así que estamos muchísimo más atrás, por ejemplo, en los peces. Con los peces, con algunos crustáceos, estamos empezando hasta ahora a detectar cuáles son los llamados que utilizan. El mar es un universo desconocido.
completamente. Sí, y una de las citas de Jacques Cousteau que me encanta es que él tuvo un libro y una película que se hizo también, que se llamaba El Mundo Silencioso, porque él, como uno de los primeros buzos, él bajaba a ese mundo y solo oía sus burbujas cuando estaba buceando, y pues lo llamó un mundo silencioso, pero ahora sabemos que es todo menos silencioso, especialmente porque las actividades humanas ahora generan muchísimo ruido que están disrumpiendo todo este mundo acústico del cual dependen las especies. En el caso de las ballenas pasan creo que el 95% de su tiempo fuera del radar, no sabemos qué hacen. Afortunadamente creo para ellas. ¿Qué hemos podido averiguar de la vida, del ciclo de las ballenas a partir de los sonidos? Sí, bueno, ese número de 95 es como un promedio. Hay algunas especies que pasan muchísimo más tiempo expuestas, otras pasan más tiempo escondidas. Por ejemplo, hay un tipo de ballena, los sifios, que casi nunca salen a la superficie y pasan en profundidades muy, muy altas. Así que es mucho lo que podemos descubrir utilizando otras metodologías que no sean visuales. Entonces, como contaba, algunos estudios son saber cuándo llegan, en cuáles áreas están, a partir de que sus sonidos se graben en estos hidrófonos, como se llaman los micrófonos subacuáticos. Y estos hidrófonos, la técnica que es, van al lugar donde queremos grabar y se dejan sumergidos, se dejan como las cámaras trampa que utilizamos en los bosques. Hay varias metodologías. Ese es uno de los casos. Podemos sumergir el instrumento y ponerlo en el fondo, colocarlo con un peso, o podemos también ponerlo en una olla y que esté en la superficie. O también he trabajado con una muy interesante que son unas marcas que van viajando directamente con el animal. Se ponen sobre el animal, por ejemplo las ballenas, con estos chupones de succión como en la pared del baño. Entonces se pegan en su piel y viaja el animal con el instrumento y donde él vaya va grabando. Interesantísimo. Usted es una de las pocas personas en Costa Rica que ha explorado ambos polos del planeta. Estuvo en la Antártida y estuvo en el Ártico. ¿Cómo fueron esos viajes y qué se puede investigar en los polos? ¿Qué hay de interés científico en los polos? Me imagino que mucho. Sí, montones. Y bueno, mi interés siempre, como nació a partir de querer tener aventuras, pues también había una intención personal, pero hay muchísimo que sale más allá del ámbito personal y que se vuelve de importancia global. En el Ártico, como hice investigaciones durante casi 10 años, logré ver los impactos del cambio climático de una manera muchísimo más directa, porque año a año cuando visitábamos, por ejemplo, una de las logísticas que cambió es que hacíamos el viaje mucho más temprano porque se descongelaba el hielo y podíamos navegar. Corrimos el viaje hasta 3 semanas antes a lo largo de esos 10 años porque se descongelaba el camino. En solo 10 años hubo un cambio que se adelantaba el verano, digamos, la temporada. En 3 semanas. Exacto. Normalmente hacíamos el viaje la segunda semana de septiembre y llegamos a correrlo hasta la última semana de agosto. Por eso mismo, porque se descongelaba más temprano el hielo y al mismo tiempo se hacía más larga la temporada. El hielo al principio llegaba en octubre y al final ya podíamos llegar hasta noviembre, principios de noviembre. Entonces la temporada se alargaba mucho y eso significaba que podíamos tener más presencia ya, pero era bastante triste porque estábamos viviendo en carne propia justo lo que queríamos estudiar. El de hielo, el calentamiento global. Sí. Y los polos, entiendo que los polos juegan un rol en el equilibrio del planeta. ¿Cómo funciona eso? Sí, los polos a mí me gusta decir que son los grandes radiadores del planeta. Así como es importante un radiador en el auto, los polos son los que se encargan de sacar el calor excedente del planeta, emitirlo de regreso hacia la atmósfera. Y es porque son blancos. Entonces, esta capacidad de ser blancos, así como cuando uno usa ropa clara o blanca en la playa, lo hace uno sentir más fresco, es porque está sacando el calor de regreso hacia afuera. Y eso es lo que hacen los polos. Ellos sacan el calor y el problema es que estamos sustituyéndolos por algo oscuro. Estamos sustituyéndolos por tierra que sea oscura o mar, una superficie marina que es oscura y eso absorbe más calor. Es como la ropa negra. Entonces, en los polos sucede un efecto que se llama la amplificación polar, que significa que el cambio climático se amplifica, se duplica casi, por este juego de que ya no tenemos lo blanco, sino que tenemos algo negro. Entonces, los polos dejan de cumplir su función. No tiene que ver con la nieve o el hielo que está ahí. No es que funcionan como un aire acondicionado a partir del hielo, sino simplemente por el color. Bueno, tienen ambos roles, ambos papeles, pero el que es
importantísimo para el cambio climático es esto que se llama el efecto albedo, que es la capacidad de sacar el calor hacia la atmósfera, afuera de la atmósfera. Entonces, tenemos ese problema de que estamos perdiendo nuestro radiador y entonces conforme se caliente más el planeta, vamos a dejar de tener la capacidad de sacar el calor excedente para afuera de la órbita. O sea que acelera el proceso de calentamiento global. Exacto, esto es lo que se llama un bucle o un ciclo amplificador. Entonces pasa algo y se vuelve todavía más grande el dominó. Entonces cuando perdamos los polos vamos a todavía acelerar muchísimo más el cambio climático a nivel planetario. Usted fue a la Antártida con un grupo de 90 mujeres. 90 mujeres en la Antártida. ¿Cómo fue ese programa? ¿Qué fueron a hacer 90 señoras a la Antártida? Pues a mí me gusta mucho contrastar, porque en el caso del Ártico, trabajando en equipos interdisciplinarios, en muchísimos casos era un mundo de hombres, es el mundo científico que es mucho más frecuentemente dominado por los hombres. En el caso de Antártica me tocó el caso contrario, entonces fui al polo opuesto a tener una experiencia opuesta. Y es una iniciativa de liderazgo para mujeres científicas o mujeres en el mundo de la ciencia que quiere capacitarlas, entrenarlas en todas las habilidades que se llaman blandas, que son las necesarias para que estas mujeres que ya tienen conocimiento técnico se eleven a ser las personas en tomas de decisión. Entonces están haciendo este proyecto de este entrenamiento de 100 mujeres cada año. Y a lo largo de 10 años van a crear una red global de 1000 mujeres. Y tenemos el gran honor de que haya habido muchas costarricenses, casi todas las generaciones han tenido por lo menos una tica. En el primer viaje hubo una, yo fui en el tercer viaje con doña Cristiana Figueres también. En el cuarto viaje hubo otras 2 mujeres y en el quinto, que es de este año, hay ya una costarricense seleccionada. Así que Costa Rica está muy bien representada en esos viajes. Qué bueno. ¿Y qué hacen en la Antártida? ¿En qué consiste el trabajo? Pues la experiencia, además que solo las 3 semanas en la Antártica, es todo un entrenamiento de 1 año de forma remota, conociendo y llevando cursos de forma digital. Pero cuando ya estamos en el barco en la Antártica, tenemos como unas 8 a 10 horas de talleres diarios en los cuales nos dan estas capacidades como coaching, como liderazgo, estrategia, visibilidad, comunicación, todas estas habilidades, practicarlas en un entorno seguro y crear colaboración. Queremos crear colaboraciones entre mujeres de muchas culturas diferentes, de países diferentes y también de formaciones diferentes. Por ejemplo, en el viaje teníamos algunas que eran científicas de cambio climático, pero también teníamos médicas, teníamos mujeres que son ecólogas o que son científicas del espacio, había una cosmóloga. Entonces hay muchas ciencias unidas que de pronto toda esa diversidad, no solo en las perspectivas culturales que traemos, pero las perspectivas también científicas que tenemos, pues hace que sea muchísimo más creativo la manera en cómo pensamos los abordajes y las soluciones para los retos globales como el cambio climático. Ahora, cuando usted, en una de sus respuestas, usted decía, bueno, si se deshielaran los polos, tendríamos un efecto amplificado. ¿Es posible que perdamos los polos? ¿Es posible que el cambio climático termine con los polos? Pues esta pregunta es tan importante que el panel intergubernamental de cambio climático, que es la eminencia global, donde se reúnen miles de científicos para entender y recopilar, integrar toda la ciencia existente, el año pasado sacó un reporte especial dedicado a los polos y a la criosfera. Y la criosfera es todas las partes blancas del planeta, los polos y también los glaciares montañosos como en el Everest y los Himalayas. Y llegaron justamente a la conclusión de que son tan importantes los polos por varios factores. Primero, el calentamiento global, cómo si se pierden acelera el calentamiento y por supuesto también la contribución que tienen a la elevación del nivel del mar. Ahora sabemos que el deshielo es la principal fuente de que se eleve el nivel del mar, no es el calentamiento del agua, porque el calentar el agua también hace que tenga un volumen mayor. Se expanda. Se expanda. Entonces ahora sabemos que el hecho de que estamos agregando agua está subiendo más que el hecho de que estamos calentando el agua. Y también se hicieron proyecciones de aquí al 2100 y estamos viendo escenarios de que conservadoramente vamos a llegar a tener más o menos 1 metro más. Entonces podemos hacer proyecciones también de qué significa eso para las zonas costeras globales, cómo se van a cambiar las costas del mundo y cuánta gente va a estar desplazada. Y estamos hablando de más o menos 280 millones de personas, conservadoramente, 280 millones desplazadas. Así que tenemos que empezar a pensar en las consecuencias
sociales, de disturbios ¿verdad? Ciudadanos que va a tener eso y por supuesto impactos económicos. Aquí en el país, en Punta Arenas, en Cieneguita, en Limón, en ambos océanos es visible la erosión costera y el aumento del nivel del mar. ¿Qué pasa si se derrite la Antártida? ¿Cuánto sube el nivel del mar? Porque es una masa de hielo inmensa. Exacto. Antártida, si se derritiera completamente, se eleva el nivel del mar más o menos 60 metros. Esa es la capacidad de hielo que hay acumulado en un continente como la Antártida. Así que definitivamente no queremos llegar a esos escenarios. Y lo que tenemos que empezar a hacer es entonces proteger a estas comunidades que ya son vulnerables como Punta Arenas. Eso significa adaptarnos, empezar a reforestar, por ejemplo, los mangles, todas esas protecciones naturales y los servicios naturales que nos provee la naturaleza. Y al mismo tiempo también trabajar en la mitigación para no llegar a ese escenario. Si tenemos que llegar a 1 metro, que ya es trágico, por lo menos prever que no lleguemos a 60 metros de elevación. Así que la mitigación, que significa empezar a bajar esa curva de las emisiones, se vuelve súper crítico. Una de las cosas que uno se pregunta cuando habla de los polos, Costa Rica está ubicada en la cintura de América, en el medio, muy lejos de ese mundo glaciar. Aquí nuestro clima es prácticamente uniforme, no tenemos casi estaciones. Claro. Antártida, ¿de quién es la Antártida? Uno dice, ¿tiene dueño la Antártida? Creo que el polo sí tiene países que lo poseen. Antártida entiendo que no. ¿Cómo es eso? Sí, Antártida es un experimento global, yo creo, muy interesante para estudiar en estos momentos. Es lo que se llama un bien común. Es un continente que fue dedicado y separado para que no tuviera dueño, sino que todos los países somos responsables y somos codueños de Antártica. ¿Todos los países del mundo? Todos los países. Sí existe un tratado que se llama el Tratado Antártico, que los países que han ratificado son los que pueden tomar decisiones, pero está abierto a que cualquier país se adhiera y pues tenga el derecho y tenga una voz para proteger y para conservar la Antártica. Y esto lo que dejó es que la Antártica solo se puede visitar con propósitos de paz y de ciencia. Así que es un continente enteramente dedicado a hacer trabajo científico y trabajo pacífico. Y pues así entonces hay bases científicas como la del Polo Sur. En el Polo Sur hay una base científica que es de Estados Unidos, la maneja Estados Unidos, pero está abierta a científicos de cualquier país que quieran trabajar ahí. Y a lo largo de toda la Antártica hay más o menos unas 70 estaciones más. Impresionante, regiones del mundo que son muy distintas a lo que conocemos aquí en esta zona del planeta y con regímenes muy diferentes. Exacto. Hablábamos antes de Cousteau, de los océanos. Hay una imagen idílica, ¿verdad? Cuando uno ve los videos de Jacques Cousteau, tiene esa imagen idílica del océano. Pero también, sobre todo al final de su carrera, el comandante Cousteau fue muy crítico sobre cómo estábamos manejando los océanos. ¿Cómo definiría usted hoy la salud de los océanos? ¿Cómo están los océanos? Debo decir que él fue muy visionario en darse cuenta del problema muchísimo más temprano que la mayoría de la gente, pero todo eso que él vio definitivamente no solo está ocurriendo, sino que está empeorando. Los océanos están empezando a morir una muerte lenta de muchísimas diferentes fuentes. Es la basura del plástico, es la acidificación, porque ese carbono que emitimos en la atmósfera eventualmente acidifica el agua. Está muriendo por el calentamiento de la temperatura del agua. Entonces hay muchísimas, estamos sacando y sobrepescando también, entonces la biodiversidad está bajando montones. Así que está sufriendo por muchísimos lados y se vuelve algo acumulativo que el océano ya no puede pelearlo. Es como si uno tuviera muchas enfermedades que pelear al mismo tiempo y el cuerpo no aguanta. Entonces definitivamente necesitamos eliminar o mitigar algunas de esas amenazas para que el océano pueda resurgir, pueda volverse resiliente, pueda aguantar mejor algunas de las presiones. Y lo que podemos hacer mejor es empezar con los propósitos y los objetivos que están en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay un objetivo dedicado a la vida del océano y nos da justamente el mapa de ruta de cómo proteger mejor el océano para que siga siendo el que nos mitiga un poco de lo que hacemos en la atmósfera, el que baja un poco el volumen a lo que estamos contaminando en la atmósfera y que sea él el que se encargue de ayudarnos y que se vuelva el héroe de la acción climática.
O sea que el daño que tiene en los océanos, esa masa líquida gigante, es reversible. Científicamente creen que es reversible. Sabemos que es reversible ahorita. Que si actuamos ahorita, que todavía se puede convertir en el océano saludable que queremos y que nos beneficia. Pero sí sabemos también que estamos en una década crítica en que si no lo hacemos de aquí al 2030, si no actuamos de una forma muy exponencial en estos 10 años, que vamos a dejar de tener el océano como nuestro aliado y se va a volver también una fuente de estrés y de preocupación, no solo la atmósfera, sino también el océano va a estar sufriendo y pues dejando de darnos sus beneficios. ¿Hay algo, los científicos han elaborado alguna estrategia? Uno cada tanto aparece una nueva isla de plástico en alguna región del planeta, la toma un satélite, la toma un barco y dicen, bueno, tiene el tamaño y son unos tamaños gigantescos. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, lo primero que hay que hacer es como un tubo de agua, ¿verdad? Antes de tapar el hueco, lo primero que hay que hacer es cerrar el tubo. Entonces, tenemos que prevenir las entradas, tenemos que tener muchísimo más cuidado en nuestros ríos, una campaña de ríos activa que proteja las entradas de ese plástico y que tape esa entrada. Ya con el plástico... Es decir, evitar que el plástico llegue al mar. Exacto. Primero tenemos que evitar, y eso no significa que no solo tenemos que reciclar más, sino también empezar a usarlo menos. Que este se vuelva un material de uso menos regular, que no se vuelva como la cosa normal que hacemos es comprar una botella, sino llevar nuestra propia botella todos los días. Entonces, que dejemos de pensar en el plástico como algo que usamos una sola vez y la desechamos. Y al mismo tiempo tiene que ser también una estrategia de inventar y ¿verdad? Y tener el ingenio de pensar en nuevos materiales que se puedan reutilizar de una forma muchísimo más efectiva que el plástico. Así que hay un espacio inmenso de oportunidad para gente joven que quiera innovar y que quiera hacer emprendimientos nuevos con materiales que no han sido inventados todavía. ¿Y con el plástico que está en el mar? El plástico que ya se encuentra en el océano es complicado de eliminarlo. En su mayoría son microplásticos, son micropartículas, porque la misma acción del mar y el sol se encarga de deshacer una botella completa y lo degrada a partículas muy pequeñas. Y el problema es que si uno tratara de levantarlo y de eliminarlo, también elimina las partículas pequeñas que son el plancton, que es la base de la cadena alimenticia del océano. Así que no sabemos todavía, no tenemos una tecnología para filtrar unas cosas y sacar el plástico y no sacar el plancton. Todo un desafío científico, ¿verdad? Hemos contaminado de una manera muy difícil de limpiar. Exacto, y yo creo que ha sido mucho porque hemos pensado que somos una isla en nosotros solos, que Costa Rica es un país desconectado de la Antártica y que lo que pase allá no nos afecta o lo que pase en el océano no nos afecta, y estamos empezando a vivir una época de tanta interconexión, no solo con las otras personas en el mundo, sino con los otros ecosistemas y regiones, así que es un mundo suficientemente pequeño como para que una costarricense termine en los dos polos, y es un mundo suficientemente pequeño como para que el plástico que botó alguien en Filipinas, en su océano, llegue y me impacte a mí también. Así que todo eso lo que significa es que cada individuo tiene poder de acción y que lo que hagamos nosotros acá, al final va a beneficiar a la Antártica, al polo, y se regresa ese mismo beneficio a nosotros mismos. Me quedo con esa frase. Cada individuo, cada uno de los individuos del planeta tiene poder de acción. Exacto. Melania Guerra, la tica polar. Gracias por su visita al set de Costa Rica Noticias. Gracias. Siempre nos dábamos la mano, ahora de lejitos, mire, así. Con el codo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí, del otro lado de la pantalla, acompañándonos, informándose con nosotros. Recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica.